Bueno, así que seguimos con todas las precauciones, sabiendo que hay una hostilidad y que darían cualquier cosa por cerrar a las iglesias, porque la iglesia es el objetivo de un movimiento liberal, porque la iglesia se opone a ciertos estilos de vida que ellos quieren que aprobemos y nos quieren castigar porque no aprobamos los estilos de vida que la Biblia condena y que ellos quieren que se aprueben, ¿verdad? Y hay un conflicto, ahora mismo hay un proyecto de ley, dos proyectos de ley, ¿verdad? Que pretenden introducir leyes que limiten la tradicional libertad de la iglesia para aconsejar a personas y encauzarlos en las creencias de la iglesia. Pues ellos quieren que nosotros los encaucemos en las creencias de ellos. Pero sin embargo, nuestros hijos, está planificado, ya dijo, está a favor de eso legislatura y gobernación en Puerto Rico, para que nuestros hijos reciban terapia de conversión en las escuelas, donde van a llevar a nuestros hijos de los cristianos y les van a, quieran o no, a presentar como aceptables estilos de vida que la iglesia cree que son pecaminosos, incorrectos. Por encima de la opinión de los padres. Terapia de conversión a los estudiantes nuestros obligados para que acepten estilos de vida, que eso es la meta. Cambiarle la mente a nuestros hijos. No los educan ustedes, nosotros se los vamos a educar. Eso es lo que básicamente está diciendo. Pónganos los hijos en las manos y nosotros te lo educamos. No somos cristianos, pero lo educamos conforme a nuestras creencias. Así estamos. Y a la gente le parece muy lógico eso. Muy lógico. Así que lo que dice Joel, había una persona que cada vez que hablaba, hay que cerrar las iglesias, hay que cerrar la iglesia. Creo que era un médico, un epidemiólogo, algo, le dio con las iglesias. Las iglesias hay que cerrarlas. Pero no cierran los Walmart, no cierran los centros comerciales grandes, no cierran, ahora está, la gente puede ir a la playa, puede hacer un montón de cosas, pueden ir a darse un trago en grupo, pueden hacer un montón de cosas, pero que cierren las iglesias. Aquí está controlado todo, donde ellos van no hay control. Pero es una hostilidad, hay que entender lo que está pasando, ¿verdad? Hay que entender. Bueno, después de ese primer editorial, el segundo, porque el primero lo dio Joel, vamos al tema de hoy, que es llamado supremo. Llamado supremo. Llamado estamos hablando del llamado que hemos recibido como cristianos. Recibimos una posición. La posición por convertirnos a Cristo de hijos de Dios. Una posición. Herederos de un reino celestial. Eso es la conversión y eso es el fruto de una conversión, es la vida eterna. Pero junto con la vida eterna, el Señor nos da una comisión. Conversión es el conocer al Señor, entregarle la vida, y la comisión es lo que el Señor me encarga a mí como iglesia y como cristiano que yo cumpla. Es un llamado supremo, supremo porque viene de arriba. La palabra supremo implica que es primero. Dios es un ser supremo, quiere decir que está sobre todas las demás cosas. Supremo. Nuestro llamado es supremo, está sobre todos los demás llamados. Así es que se supone que sea espiritualmente hablando. O sea, mi llamado de cristiano es más importante que mi llamado de esposo, y eso es bien importante. Mi llamado de cristiano es más importante que mi llamado de padre, y eso es bien importante. No hay ningún llamado más importante que el que recibimos de parte del Señor para ser instrumento de Dios en la tierra. Ese es el llamado más grande. O sea, que el Dios de toda la creación me una a su equipo. O sea, lo que hizo con los ángeles que están bajo Dios y son espíritus que ministran enviados por Dios. Pues lo que hizo Dios con los ángeles, más todavía, porque los ángeles que pecaron no les dio oportunidad de conversión. El ser humano pecó y Dios le abrió una puerta. Filipenses 3:17 en adelante. Nos ponemos de pie. Dice así: hermanos,
sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Está hablando el apóstol Pablo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos, vamos a explicar lo que es ser enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Sabemos que somos miembros de su pueblo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Así que como Él tuvo una vida, un cuerpo resucitado, nos dará un cuerpo resucitado a nosotros también, semejante, no somos dioses, pero semejante al cuerpo de Él. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, ayúdanos a proclamarla fielmente, Señor. Que glorifique tu nombre, que sea fiel a la intención con que fue escrita. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Enemigos de la cruz de Cristo, dice ahí, que andan muchos. Y está hablando, yo creo que dentro de la iglesia. Porque el que no es de la iglesia, pues es enemigo de la cruz de Cristo. Pero está hablando que hay muchos que empezaron a titubear, a claudicar ante la presión de los judíos y los romanos. Era socialmente inaceptable ser cristiano. Era peligroso. Significaba rechazo de los dos sistemas que tenían el poder. El pueblo, el sistema hebreo, que era donde comenzó la iglesia, y las primeras iglesias eran todos judíos, los primeros cristianos. El pueblo hebreo y el gobierno romano, que era el que mandaba, tenía autoridad sobre vida y muerte y posesiones. Era un sistema despótico, dictatorial, inmisericordia. No había misericordia, y menos para los que no eran romanos. Así es que ante esa presión social tan fuerte y peligrosa, muchos no soltaron la cruz. ¿La cruz qué significa? Para poder entender lo que es ser enemigo de la cruz, vamos a ver qué significa la cruz del cristiano. Está utilizando la cruz porque eso fue lo que hizo Jesús. Jesús vino y tomó una cruz por obediencia. Dice allá en Filipenses capítulo 2 que siendo igual a Dios, Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, se despojó de su gloria y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús se sujetó al Padre, el Padre lo envía, y Él va a una misión, o viene a una misión de sufrimiento, de prueba, de humillación, de insultos, de castigo, de todas las cosas que le pasaron a Jesús, pero Él sigue su camino hacia su cruz. Los discípulos inclusive trataron de convencerlo para que no fuera, que no permitiera que lo arrestaran, que lo mataran, y Él dijo, no, yo vine a eso. Si yo no muero, no viene el Espíritu Santo y no hay salvación para ustedes. Es necesario que yo vaya para que venga el Consolador. Así que yo vengo a cumplir una misión, esa es mi cruz. No me la van a quitar. Es la cruz que el Padre me asignó. No me la van a quitar. Yo voy a caminar hasta allí, hasta el sufrimiento. Entonces, cuando habla de los cristianos que tomemos nuestra cruz, está hablando la encomienda de Dios a través de Cristo y de la palabra que se nos da al cristiano. Esa es la cruz nuestra. La cruz significa obediencia al llamado supremo. Obediencia al dictamen del Señor de la iglesia. La obediencia a la palabra inspirada por Dios. Eso es tomar la cruz. ¿Qué es soltar la cruz? ¿Qué es negar la cruz?
esto no conviene, me puede perjudicar en el trabajo, el gobierno ahora está en contra de esto, mis profesores de la universidad no simpatizan con eso del cristianismo, mis colegas de la profesión se burlan de mí, mis amigos no me ridiculizan, me puede causar problemas en el trabajo. Entonces yo, llamado a obedecer y a representar un reino y ser un testigo, yo lo echo a un lado. Dice el apóstol Pablo, aquí mira qué descripción más literal, más hermosa, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. No quieren cristianismo, pero sin obediencia y sin padecimiento. Son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Esa es una manera de expresar, son interesados. El vientre quiere ver con no tener problemas, con tener buen éxito social, aceptación, prosperidad, todo eso es el vientre. El vientre en efecto es la parte de expresar lo material, llenarse la barriguita, como dicen por ahí. Así es que el llamado supremo. Entonces tenemos que definir lo que es el llamado supremo de Dios y qué piensa Dios del éxito. ¿Cuál es el éxito según Dios? Y vamos a ver que el éxito según Dios no necesariamente coincide con lo que se llama éxito para una iglesia en este tiempo. Ha cambiado tanto el mensaje de la iglesia y ha cambiado tanto el mundo y se ha exaltado de tal manera la vida económica, de éxito social y económico. Ha llegado tanto el apetito de la gente, esa dimensión de ser aceptado socialmente, tener muchos amigos, tener prosperidad, tener cosas buenas, que entonces se establece una lucha muchas veces entre mi llamado supremo, a ser testigo, a representar a Dios en la tierra, y lo que me demanda la sociedad, lo que me demanda la gente que me rodea, y a veces la misma familia se opone a nuestra condición de cristianos. Entonces hay una pugna, hay una lucha. Vamos a ver qué se considera éxito en la iglesia de este tiempo. Y veremos que el éxito según Dios no necesariamente coincide con el éxito del mundo. Primero, el número de miembros. Número de miembros. Una iglesia es exitosa porque es grande y tiene mucha gente. Concepto equivocado. Muchos de los grupos y denominaciones y sectas que tienen millones de personas inclusive están totalmente fuera de la palabra. Hay sectas que tienen millones y no creen en la persona del Espíritu Santo. Y tienen millones de personas. Hay sectas que no creen en la divinidad de Cristo. Y tienen millones de personas. Hay iglesias que tienen miles de personas sentadas en el púlpito y no predican la palabra para no molestar a la gente. Solamente hablan de éxito y prosperidad y pasarla bien en la tierra. Es un mercantilismo, es una manera de utilizar estrategias de mercadeo con la gente. No predicar la palabra que incomoda, no predicar la palabra que demanda, no, predicarle que si venimos al Señor, Él nos dará riquezas, porque el Señor nos ama, y esto y lo otro, y entonces tú le abres el apetito a lo que a la gente le gusta. Pasa como con los anuncios comerciales. Son muy bien preparados, tienen hasta gente psicólogo y cosas para estudiar la mentalidad de la gente. Son unos expertos para explotar el orgullo, la soberbia, el deseo de placer, el deseo de sobresalir, todas esas cosas para, por ejemplo, los anuncios de productos, bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas, cervezas, licores que se ven por televisión, por ejemplo. Están diseñados casi le da a uno ganas de irse a beber también. Porque siempre son está todo el mundo tan sobrio en un hotel de lujo, en un yate, no hay nadie borracho vomitando, nunca se ve un borracho atropellando a una familia que va con un niño, no se ve un hombre dándole la pela a la mujer porque llegó borracho a la casa, no se ve nunca un enfermo con cáncer explotado así, con un hígado así de grande y con cirrosis en el hospital. No, eso, cállate. Es éxito, pasarla bien. Y estás en la playa y hables una nevera con cerveza de tal marca y viene una muchacha flotando en traje de baño para ir a beber contigo.
porque tú abriste la cerveza tal y vienes y rodeado de muchachas bonitas y todo, porque el éxito significa que estás in, que todo, que te acepta la gente, que es divertido, que es lo que real. Entonces, eso es una deformación de la realidad del alcohol. Está hablando uno que fue alcohólico. Es una deformación. El lado oscuro del alcoholismo. Y uno no cuestiona que no se divierta la gente cuando está haciendo ciertas cosas, no cuestionamos eso. Pero el lado oscuro a lo que lleva eso, a atropellar gente, a provocar accidentes, a perder la vida, a enfermarse, a ser maltratador de la familia, a un montón de cosas más. A perder los trabajos, a llegar al punto de ser tan dependiente del alcohol que teniendo a veces educación y teniendo personas mucho potencial, te está pidiendo en una luz. Porque ya el alcohol les robó el alma. ¿Has visto tú alguna vez un anuncio de eso? ¿Alguien de los que vende licores y cervezas es tan honesto que te dice, bueno, hay estos dos lados del alcohol? Mira, mira, se están divirtiendo, mira, aquí están en un yate, pues, gozando, tomando cerveza, y aquí están en un hotel, todos bien bonitos, bien vestiditos, no hay nadie que perdió el control, todo está controlado, sí, bien chévere. Pero hay este otro lado, mira esta familia, eran 5 y quedan 2 porque un borracho los atropelló y mató a 2 niños y a la mamá. Eso no, nunca lo va a ver. Pues entonces hay ministerios que se dedican a predicar positivamente. Y no es que uno tiene que ser negativo. El negativismo no es bueno tampoco, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero el positivismo bíblico proviene de la relación con Dios y la salvación que Dios nos da, la seguridad que tenemos en Cristo, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, la herencia que tenemos un valor extraordinario porque somos hijos de Dios. Pero entonces el número de miembros es una de las cosas que la gente considera que es una iglesia de éxito. Segundo, los ingresos económicos que tenga un ministerio, una iglesia. La iglesia que tiene muchos ingresos, pues entonces es una iglesia exitosa. La iglesia que tiene pocos ingresos es una iglesia que no es exitosa. Eso es mentira. Vamos a ver cómo Dios ve la iglesia. Ni por el número de miembros ni por los ingresos. Dios utiliza otros criterios. Facilidades físicas, edificios, etcétera. La iglesia que tiene como esta, buenas facilidades físicas, amplio estacionamiento, un templo amplio, bonito, cómodo. Es una iglesia de éxito. Pero usted puede tener todo eso y 2, y 4, y 5, y 10 veces esto y ser una iglesia que está totalmente fuera de la voluntad de Dios. Porque los criterios de Dios son diferentes. No son los criterios del mundo, donde el que tiene mucho es triunfador y el que tiene poco es fracasado. Eso no es así en el campo espiritual. Y la gente importante que la visita es una iglesia de éxito porque ahí va el senador tal, gobernador tal, va el presidente del banco por allá, va el otro por allá. Entonces yo iba a predicar una iglesia hace muchos años, que es un hombre que quiero mucho, una buena iglesia, pero yo llegaba y siempre había la misma escena. Nos sentábamos, siempre el pastor invitado se sienta al lado del pastor de la iglesia, usualmente, y él empezaba. Tú ves a aquel señor que está allí de la corbata, ese señor es presidente de una cooperativa. Tú ves aquel que está allí es fiscal federal. Aquel que está allí. Mira, aquel que está allí, ese es el dueño de un supermercado grandísimo. Me daba un repaso del Dream Team que él tenía allí. Pero Dios no ve las cosas así. Dios no ve las cosas así. Porque Dios no hace acepción de personas.
Es valioso ese que es dueño del supermercado, el presidente del banco. Pero es valioso la señora que trabaja limpiando casas y el que guía un taxi. El Señor ve un hijo. El Señor ve un hijo. O sea, no usamos valores. Así que usted, pastor de iglesia pequeña que me está viendo, usted es tan siervo de Dios como cualquier pastor que tenga una iglesia grande. Si su iglesia es pequeña y no tiene físicamente un edificio, ¿verdad? Es iglesia del Señor y usted se merece todo el respeto que se merece cualquier otro pastor que predique la palabra de Dios. Usted es un siervo de Dios y yo le felicito por estar predicando el Evangelio en esa iglesia donde usted está. Usted honra a Dios con ser un siervo de Dios. Nunca se sienta menos que otro que tenga una iglesia más grande que usted, porque usted no es menos que esa otra persona. Nunca sienta así. Ahora, mira, vamos a ver una pregunta, o vamos a escuchar esta disertación sobre una pregunta. ¿Cómo fue la iglesia que Jesús diseñó y los apóstoles levantaron? Llenos del Espíritu Santo, les dejó Jesús la encomienda de levantar una iglesia cuando Él murió y resucitó, y esos discípulos siguieron las instrucciones de Jesús, y la iglesia que se levantó fueron al aposento alto a recibir poder del Espíritu Santo, como Jesús les dijo, y de allí surgió una iglesia que se extendió y arropó al imperio romano completo. Conquistaron muchos pueblos pagando un precio bien alto, bien alto. Los quemaron en las hogueras, los metieron a las cárceles, los echaron a los leones, los crucificaron, los mataron a pedradas, le hicieron todo cuanto en un momento determinado, donde único se podían reunir eran en los cementerios debajo de la tierra, que en Roma se llaman catacumbas, cementerios que están túneles cavados debajo de Roma. Yo fui a Roma, he ido un par de veces, pero fíjate, nunca he visitado las catacumbas. Mira, fíjate, ahora que me acuerdo. Pero si me van a pagar el pasaje ahora con el coronavirus, lo lamento, pero yo no voy para allá. Fui al Coliseo, fui al Palacio de Herodes, uno que tiene bajo la tierra, y o sea, cosas. Pero fui al museo de Da Vinci, es interesantísimo. Pero nunca fui a las catacumbas, que debía haber ido. Esto está lleno de huesos. Y allí se reunía la iglesia primera, porque nadie lo iba a buscar allá metido en los huesos. Y fueron fieles y tomaron su cruz y cumplieron la tarea que el Señor le da. Ahora, fíjate que en el libro de los Hechos solamente se le da importancia a los números en un par de ocasiones. Se mencionan números un par de ocasiones. Las iglesias en todo el Nuevo Testamento se hablaba de las iglesias, pero nunca se decía cuántos miembros eran, porque ese no es el criterio que usa Dios. No es el criterio. ¿Quién sabe los números que tenía Roma? Nadie, la iglesia de Roma. ¿Quién sabe los números que tenía Antioquía, Berea, Éfeso, Corinto, Galacia, Colosa? Nadie, son iglesias, pero nadie sabe cuántos eran. Así que eso de tener la iglesia más grande de la ciudad, y esta es la más grande de aquí, me estoy predicando acá para no significa nada delante de Dios. Es esa iglesia fiel, predica la palabra como es, defiende los postulados de Dios, ama a la gente y sirve a la comunidad como Dios nos enseñó, al que sufre, al pobre, predica la palabra y enseña la palabra de Dios. Bueno, nosotros tratamos de ser así. Está preocupada por las misiones y cumplir la gran comisión. La iglesia, como Dios la ve, puede ser pequeña, pero ser muy bíblica. Y puede tener miles, decenas de miles de personas y Dios no tenerle en gran estima porque realmente su predicación y su estilo de vida no vale la pena. Así son las cosas en este campo espiritual. Así que, fíjate que yo te voy a poner un ejemplo. La iglesia, un ejemplo de una iglesia alabada por Jesucristo, quizás como pocas o ninguna, es la iglesia de Filadelfia, y eso aparece en Apocalipsis capítulo 3, del 7 en adelante al 13.
Mira lo que Dios le dice a esta iglesia. En Filadelfia, eso es en Asia, ¿verdad? Es una iglesia de Asia, de las 7 iglesias de Asia. No piense en Filadelfia, Estados Unidos, no existía Estados Unidos todavía. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Está hablando de Jesús. Esto dice Jesús. Yo conozco tus obras, es lo que le dice a esta iglesia. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios está expresando admiración por una iglesia pequeña, que no era económicamente próspera aparentemente, tenía poca fuerza. Socialmente no era una iglesia de gente, ¿verdad? Que fuera, aunque tienes poca fuerza, no, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hay unas teorías de que estas iglesias proféticamente representan iglesias de la historia, incluyendo las iglesias de este tiempo. Pero eso es una teoría que tienen algunos teólogos, no necesariamente es lo que dice aquí, pero habla de la hora de la prueba. Dice, esta iglesia que con esas características la guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y no ha habido ninguna hora de prueba que venga sobre el mundo entero todavía. Eso viene con la gran tribulación. Bueno, dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, en el concepto contemporáneo, una iglesia en una esquina de Asia, que no impresionaba porque no tenía fuerza social. No era una iglesia, no en un edificio, no habían edificios casi nunca en eso. Se reunían en los hogares a veces. A veces a veces les dejaban usar alguna sinagoga, algún lugar para predicar cuando había un rabí que era bueno con los cristianos. No tenía lugar de reunión. Aparentemente no tenía impacto social en la comunidad, pero eran fieles. No había romano, ni imperio romano, ni jerarquía judía que los apartara de su llamado supremo. Así eran fieles. Y Dios le escribe para la historia a una pequeña iglesia. Bien hecho, así se hace. Yo te voy a guardar de la prueba porque tú eres fiel y no has negado mi nombre. Vamos ahora a ver lo que Dios le dice a una iglesia exitosa, terrenalmente hablando, parece que con mucho recurso económico, grande quizás por la descripción, pero con otro corazón, con otra actitud. Y dice ahí en el Apocalipsis 3:14, en la iglesia se llama la de la Odisea, y dice así la cartita que le manda el Señor a esa iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Está hablando otra vez de Jesucristo. Jesucristo te dice así, a ti iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué quiere decir el Señor? Si fueses frío, fueses un inconverso, habría la esperanza de que te convirtieras.
Y si fuera caliente, pues consagrado, pues entonces estarías bien. Pero tú no eres ninguna de las dos cosas. O sea, tú te llamas cristiano, pero no eres fiel. Tú te llamas cristiano, pero no defiendes el evangelio. Tú te llamas cristiano, pero no defiendes la palabra, ¿verdad? Entonces, no eres ni una cosa ni la otra. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío de caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca revela lo que hace uno cuando se come algo que está podrido, que está dañado, que no sirve. Uno lo escupe porque, ¿entiendes? Jesús está diciendo, esto es una iglesia que no la puedo tragar, en otras palabras. No te puedo tragar. Te vomité de la boca. ¿Y por qué? Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Fíjate que estaba iglesia que tenía muchos recursos y estaba orgullosa. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto era contrario a Filadelfia. Allí había abundancia. En la Odisea había una industria de producir colirio. Colirio es una medicina para los ojos. Y aparentemente esas fábricas de colirio, que ellos tenían alguna receta o algo, se repartían por todo el imperio y había prosperidad en esa ciudad. Entonces, por eso utiliza que, ¿verdad? Tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, la iglesia se veía rica, tremenda. Somos prósperos, somos muchos y tenemos mucho dinero. Pero Dios la veía y dice, tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que la visión social de la iglesia puede estar totalmente en conflicto con la visión espiritual que Dios tiene de su iglesia, ¿verdad? Dice, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Como ellos fabricaban colirio, pues mira, úntate el colirio porque tú estás ciego. Entonces vemos, espérate, Filadelfia la daba a Dios, pobre, una iglesia pequeña, pero fiel. A los poderosos de la Odisea, Dios le dice, no me gustas, no eres fiel, estás desviado del llamado supremo que yo te di, no defiendes tu fe, tienes la aceptación del mundo que te rodea, del imperio romano, pero no estás defendiendo la palabra. Eso es lo que le está diciendo el Señor, ¿verdad? Así que vemos que ¿quiénes queremos ser nosotros? Lo mismo pasa en la vida personal. La vida personal. Podemos enamorarnos del éxito terrenal y usar el cristianismo como una añadidura, como la gente de la Odisea. Su contentamiento estaba en el éxito y en la prosperidad que tenían y se jactaban. Dice, tú dices que yo soy rico y no tengo necesidad. A lo mejor cuando hacían reuniones de iglesia, no, pero ustedes ya, pero nosotros tenemos, ¿verdad? Y se jactaban de su prosperidad porque ellos dicen que tú lo dices, dice el Señor. O sea, que ellos lo pregonaban. Entonces, en el aspecto personal nos puede pasar que tengamos las prioridades torcidas y que el Señor no sea realmente Señor de nuestra vida. Es un gran peligro. La palabra Señor implica autoridad. Era la palabra que se utilizaba para el que tenía esclavos. El que tenía esclavos era el Señor de los esclavos. El esclavo hacía lo que el Señor decía. A Jesucristo se le llama Señor, que quiere decir que Él está en autoridad sobre su pueblo. El esclavo no discutía las órdenes del Señor. Vas a trabajar en el campo hoy. No me gusta ir al campo. Yo prefiero quedarme acá en la casa. No. Mira, muchacho, eso decirle así a un dueño de esclavo, tenía 25 azotes en la espalda, por lo menos. Él no tenía opción.
Entonces, lo que está diciendo es, tú no eres así. Iglesia de la Odisea, tú no eres así. Los cristianos tenemos que tener cuidado de que el mundo sea realmente nuestro Dios, como la iglesia de la Odisea. Que la prosperidad y el éxito ocupen el lugar que le corresponde al Señor en el corazón. No hay problema con ser próspero y millonario. Escucha, Dios enriqueció a mucha gente, incluyendo al rey David, a su hijo Salomón, a otra gente más que Dios. Abraham, Dios lo enriqueció grandemente. A Ezequías. O sea, no hay ningún problema. Dios ha hecho gente. En el caso de Salomón dice que no ha habido ninguna persona ni la habrá más rica que Salomón. Salomón tenía oro hasta debajo de la cama. Porque las naciones le traían oro de todas partes. Todo era de oro. Tenía 300 soldados con escudos de oro para recibir a los dignatarios. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Cuánto pesará un escudo de oro? Me imagino que como el oro pesa tanto, metal sumamente pesado, no lo podría, tendría que poner de esos que se ponen en el piso. 300 escudos de oro, cada escudo debe costar como $1 millón o 10 millones de dólares. Yo no sé cuánto oro hay en un escudo de oro, pero debe de ser mucho oro. Y él lo tenía allí, de show. Así que no estamos predicando en contra lo que queremos. Lo que pasa es que la riqueza no puede robarme el corazón. No puede sustituir a Dios como mi contentamiento. No puede darme excusas para violar la palabra y la voluntad de Dios. Pero no estamos predicando socialismo aquí. Estamos diciendo que la riqueza no garantiza que Dios apruebe ni tu vida, ni la iglesia tampoco. La iglesia de Glenview no va a ser aprobada ni porque tenga mucha gente, ni porque tenga buenos edificios, ni porque tenga estacionamiento amplio, ni porque tenga... La iglesia de Glenview, el Señor la va a mirar con relación a la palabra de Dios. Así es que son las cosas. Así que los criterios de Dios son, para evaluar una iglesia, primero la palabra, como dice a la iglesia de Filadelfia, verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Primero, señal de éxito es la fidelidad a la palabra, que muchas iglesias ya han abandonado. La cruz. Jesucristo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué está diciendo cruz? Su cruz. Entonces hay dos cruces, vamos a llamarle así. La cruz de Cristo, que ya Él la llevó. Y Él entonces nos dice, los que me siguen también toman una cruz. Como yo me sometí al Padre para ir hasta la muerte y me sujeté al Padre en obediencia, ustedes, yo les entrego una cruz para que se sometan en obediencia y cumplan su ministerio en la terrenal como yo cumplí el mío. Eso es tomar la cruz. La cruz tiene que ver con obediencia y con fidelidad, cumplir el llamado de Dios. Eso es lo que se llama la cruz. Así que fidelidad a la cruz. En Apocalipsis 2, del 8 al 11, se le habla a otra iglesia también pequeña. Pero mira cómo esta iglesia tomaba la cruz, de 8 a 10. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, está hablando de Jesús, que vivió y resucitó. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Una iglesia pobrecita. Pero tú eres rico. A la que era rico le decía que era pobre, a esta que es pobre le dice que es rica. Porque tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Eso era parte de la cruz de esta iglesia. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es tomar la cruz. Salir corriendo ahora a aliarse
a los liberales y a los que tienen principios anticristianos y que en contra de la palabra, porque es lo que piensa la ciencia o el profesor o los tribunales o los periodistas o los artistas. Entonces yo dejo la palabra de Dios porque estoy con la multitud, las mayorías que llenan los periódicos de artículos en contra de la iglesia y que me ridiculizan allá en la universidad porque soy cristiano y que se ríen, me burlan de mí, implicando que yo no soy inteligente, porque si yo fuera inteligente y maduro, yo no estaría sirviendo a filosofías antiguas y obsoletas. Y entonces a mí me da vergüenza eso. Entonces me empiezo a alinear para que esta gente que son enemigos de la cruz me aprueben. Empiezo a abandonar los principios bíblicos como han abandonado denominaciones y muchas iglesias. Ya no hablo de los pecados que a ellos no les gusta que se prediquen de ellos. Y algunas los defienden, que es peor. Tomaron la cruz, la quitaron. Cristianismo sin cruz no es cristianismo. Cristianismo sin fidelidad a la palabra de Dios no es cristianismo. Yo lo lamento por iglesias que han abandonado la palabra y lo justifican diciendo que los tiempos han cambiado, que la sociedad evoluciona, que la gente no piensa en el siglo XXI como pensaba en el siglo XIX. O en el siglo IV, que hay que moverse, que el ser humano es creativo y tiene la capacidad de, eso es mentira, no tiene ninguna, tiene la capacidad para lo que ha hecho toda la vida, de destruir la sociedad. Quiero decirles que en mi concepto, como le dice el Señor a la iglesia de la Odisea, la iglesia que no cree la palabra del Señor y no la defiende, no es iglesia, aunque tenga nombre Iglesia Cristiana Bautista de Glenview, bien grande allá al frente, miembro de la Convención Bautista del Sur, que somos nosotros, Convención Bautista del Sur, todos los títulos cristianos, pero si no cree la palabra y no la defiende, no es iglesia. Dios no busca prosélitos, o sea, seguidores. Dios busca siervos. Gente busca hijos. Gente que entiendan que esto es un reino, que tú tienes un nombre nuevo, que esto es un reino que es eterno, que somos parte de un plan y somos parte del equipo de Dios. Como son los ángeles, somos parte del equipo de Dios. Hay que entender eso. Para poder ser eso, necesitamos pasión, denuedo y valentía. Y son cosas que no vienen usualmente de la carne. La carne se asusta, la carne le da temor, la carne se deja intimidar. Está hablando de la mente, la carne incluye nuestra mente, se deja manipular, necesita aprobación y todas esas cosas que mueven la sociedad. Por eso que el Señor, con toda sabiduría, sabiendo a lo que se iba a enfrentar a la iglesia, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4 en adelante, hemos leído esto tanto y lo vamos a seguir leyendo. Jesucristo, cuando resucita, se le aparece a los discípulos y le dice estas palabras que son vigentes hoy en día. Y estando juntos, 1:4 de Hechos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, que implica martirio,
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, dice, tienen que esperar, porque ustedes en su carne no van a poder aguantar las torturas del Imperio Romano, no van a poder aguantar las persecuciones de los judíos. Tienen que tener un poder más allá de su capacidad personal, humana, terrenal. Y ellos fueron y esperaron. Y vino el Espíritu Santo. Y la iglesia que salió del aposento alto, le quedaban 300 años de martirio, quemarlos en las hogueras, echárselo a los leones, crucificarlos, matarlos a espada o a pedradas, a meterlos a la cárcel y cuantas cosas no le hicieron, están haciéndolo todavía, con miles de cristianos todos los años. Así que la receta sigue siendo la misma. Tenemos que volver al aposento alto, espiritualmente hablando, ¿no? Aquel, no se sabe ni dónde era aquel aposento. Aunque quizás haya alguno que por allí, porque allí hay para el turismo todo, saben dónde era todo, pero eso no necesariamente es verdad. Tenemos que subir a nuestro aposento como iglesia, como individuo. Señor, los momentos son malos y vienen peores. Vienen momentos donde puede ser peligroso ser cristiano. Yo necesito ese poder que tú le diste a los primeros cristianos para ser testigos, no solamente aquí, sino hasta el fin del mundo. Hebreos nos llama, dice en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 dice del verso 1 al 4 lo siguiente. Mira esa invitación del escritor de Hebreos, que no dice quién es. Muchos dicen Pablo, pero no se identifica. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, está hablando de todos esos santos, grandes hombres del Antiguo y del Nuevo Testamento, son los testigos que nos dieron, que lo hicieron, lo pudieron hacer. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La exaltación de Cristo fue antecedida por su sufrimiento y su obediencia. Y dice, hagan lo mismo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la muerte, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Aún no les ha llegado a los que les está escribiendo. Están vivos todavía, pero si es necesario. Y tienen que ir a la muerte. Sin la ayuda del Espíritu Santo no se puede. Es que, y la iglesia tiene esa pasión, ese denuedo. Por eso insistimos en la vida de oración de la iglesia, no solamente los lunes, sino en su vida particular. Señor, Puerto Rico necesita un avivamiento espiritual. Señor, que tú lo has hecho en otros países del mundo. Clame por un despertar espiritual para nosotros los líderes y para la iglesia bautista de Glenview y para la iglesia de Puerto Rico. Lo que viene es duro. Y en la carne, en nuestra debilidad humana, nos vamos a asustar y muchos van a claudicar y van a abandonar el camino y se van a esconder. Y tenemos que llegar hasta lo último de la tierra, porque Cristo no va a venir hasta que no se le predique a todas las naciones. A etnias, naciones son etnias, grupos que tienen en común un lenguaje y una cultura propia de ellos. Así que Brasil es una nación políticamente una, pero como hay decenas y decenas de tribus en la selva que nadie ni siquiera conoce dónde están, a veces 50 personas es una nación. Porque esas 50 personas en esa selva del Amazonas, que es inmensa, cientos de miles, millones de kilómetros, hay gente ahí que habla un idioma, 50 personas que no lo habla más nadie en el mundo, nada más que esas 50 personas. Y eso es una nación, bíblicamente hablando. Pues esta iglesia, tenemos que mantener esa pasión que Dios nos ponga. Ahora tenemos un reto. Acaban de, ¿verdad? Nosotros sosteníamos a un grupo, un ministerio en Ucrania. Se llama Good Samaritan, Buen Samaritano.
Ellos trabajan con los niños de las calles y niños sin padres. Tienen un orfanato. Y yo estuve allá cuando estuve en Ucrania, yo visité ese orfanato. Después se les quemó un piso, hubo un fuego y esta iglesia ayudó a reconstruir ese orfanato. Y ayudamos a sostener este ministerio por muchos años. Pero la persona que era la conexión trabajaba con una agencia misionera y rompió la agencia misionera, rompió la relación con esta persona. No vamos a decir quién es esa agencia misionera ni quién es la persona tampoco. Al romperse la relación, el dinero que enviábamos a esa agencia no llegó más al Good Samaritan, al ministerio de los niños y del orfanato. Y era enternecedor llegar a ese orfanato, ver a esos niñitos. Como es en Ucrania y son eslavos, igual que los rusos, todos los niños son coloraditos y rubitos, toditos. Y cuando vamos a África vemos un orfanato bien bonito, pues entonces todos son negritos, pero son lindos también. Los niños son lindos siempre. Y son iguales, no es uno mejor que otro. Y mi corazón me llamaron de que están en problemas. Y yo no quiero que esos niños se queden sin comer. Y yo no quiero que ellos dejen de recoger niños en las calles. A veces unos de ellos empiezan a oler pega. Y eso destruye el cerebro. Cemento plástico. Lo hacían aquí también, se puso de moda eso una vez. Yo estuve allí con ellos. Me tuve que quitar los zapatos al entrar porque allí no se dejan los zapatos afuera. Entonces, yo he pensado enviarles un donativo de parte de esta iglesia de $15,000 a ellos y $1,500 para el líder, que es el contacto. Son $16,500, que allá es un montón de dinero porque Ucrania tiene un nivel de vida bien bajo. Y el dólar allá vale muchísimo. Y le puede dar para la comida y eso por lo menos 6 meses. Así es que tenemos un reto nuevo de levantar $16,500. Así, ¿no? Eso me salió de la manga hoy. Así que como yo no tengo, con esta congregación no tengo que pelear mucho. Y ustedes saben. Así que usted pone Ucrania. No le ponga Yaresco, porque la Yaresco es de Ucrania, la que dirige la Junta de Control Fiscal. Ucrania. Y le escribe a Yaresco, tú no nos estás ayudando, pero nosotros estamos ayudando a la gente tuya. No le pongas. No estamos peleando con nadie. Sí, ella puede, yo creo que nos está tratando de ayudar, yo no sé. Pero son bromas mías, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que usted trae un sobrecito, pone, yo le digo cuando se complete la cantidad, ¿verdad? Le voy a decir algo, si es muchísimo dinero, yo no se lo voy a enviar todo de un cantazo. Le estoy pidiendo permiso, se lo estoy informando, porque lo que nosotros hacemos con el dinero de ustedes tienen que saber qué es lo que está pasando. Si se llega mucho más dinero, vamos a poner que llegue el doble, no es apropiado ni conveniente enviar ese montón de dinero para Ucrania. Yo conozco que es mejor, por ejemplo, si se envía ahora y de aquí a 6 meses se envían la otra mitad, o lo que sea, ¿verdad? Pero le digo esto, porque sabemos, y esto va a ser a través de una agencia misionera que se va a encargar y nos van a enviar evidencia de que ellos han recibido ese dinero, como siempre hacemos con la, ¿verdad? Evidencia. Ucrania es precioso. Ellos perdieron la provincia de Crimea, que era inmensa. Los rusos se la quitaron apenas hace 4 o 5 años, 6 o 8 años, se lo quitaron. A la brava. Porque hay una base allí que tienen los rusos, se llama Sebastopol, que es donde están casi todos los barcos de Rusia, y ellos dijeron, esto está en territorio ucraniano. Y se lo quitaron. A la brava. A esos rusos. Así es que Ucrania es precioso, Kiev, la capital, es hermosa. Fue en los campos de Ucrania, fuimos a una iglesita en un campo, estaba lloviendo esa lluvia fría de esas áreas bien cerca del polo por allá, que son naciones que están bien al norte. Esa lluvia fría, y yo dije, vamos por una iglesia de campo, no habrá nadie allí con esta lluvia, pensando cómo somos acá. Y las casas bien dispersas, una aquí y otra
2 kilómetros por allá y otra 1 kilómetro por acá, bien dispersas de aquí. Mire, cuando llegamos a aquella iglesia, estaban en el patio, porque no cabían adentro, lleno bajo la lluvia. Para escuchar a esa gente que venía de América y algunos de allí, que del ministerio estaban allí, los de Good Samaritan. Viajaron millas y se pararon bajo la lluvia a escuchar. Así es la gente donde no hay facilidades, donde no hay aire acondicionado en las iglesias. Así son. Así que tienen ese llamadito, ¿verdad? Ustedes saben, no. Sí, cuando lo sienta con alegría, ¿verdad? Y siempre digo, no dé nunca con tristeza, no dé, por favor. No, si le duele, no lo haga, porque no hay bendición para dar con tristeza en el corazón, no hay bendición, no tiene ningún valor espiritual. Si le va a doler, no dé. Y yo no quiero que usted sufra. Hablamos con los que están por televisión, si usted entiende lo tremendo que es tener ese llamado supremo, llamarse hijo de Dios, ser parte del equipo de Dios. Hay que tomar una cosa. Yo no le voy a predicar un evangelio mercantilista, de promoción comercial, prometiéndole que usted se va a hacer rico y eso, que es un evangelio antibíblico, que Dios quiere que usted no tenga padecimientos en la tierra porque usted es hijo del rey. Eso es totalmente, eso es botar la cruz. Así hay un evangelio por ahí.